hay muchos hijos que no valoran a los padres, incluso los han abandonado. Y eso está muy mal. Hoy vamos a hablar de este tema, el valor a los padres. Quédate en tu programa Una Voz de Esperanza. ¿Qué es eso? Un pájaro. ¿Qué es eso? Te acabo de decir, papá, es un pájaro. ¿Qué es eso? Es un pájaro, papá, un pájaro, un pájaro. ¿Qué es eso? ¿Por qué me haces esto? Ya te dije varias veces que es un pájaro. ¿No lo logras entender? ¿A dónde vas? En voz alta. Hoy mi hijo más joven, con 3 años y pocos días de edad, estaba sentado conmigo en el parque, cuando un pájaro se acercó a nosotros. Mi hijo me preguntó 21 veces qué era aquello, y yo le respondí las 21 veces lo que era. Un pájaro. Yo lo abracé cada vez que me hacía la misma pregunta, una vez tras otra, sintiendo un gran cariño por mi muchachito.
Hace un tiempo fuimos a visitar al hogar de ancianos acá en el lugar donde nosotros vivimos y nos dimos cuenta que interactuando con algunos de ellos nos contaban historias prácticamente de terror, donde ellos se sentían abandonados, donde sus hijos no volvieron a visitarlos. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué suceden estas cosas? A veces las personas andan con un rencor, con dolores en su corazón. Y para este tiempo que estamos viviendo, para muchos padres, es difícil la época. Hoy hablamos con muchos papás que dicen que es difícil la juventud de hoy en día. Una juventud que no quiere escuchar a los mayores. Una juventud que se podría llenar de más sabiduría si aprendiéramos a escuchar verdaderamente a nuestros padres o a nuestros ancianos. Personas que nos pueden dar buenos consejos y que nos pueden enseñar muchas cosas de cómo es la vida. Hace poco vimos un video donde un joven estaba al lado de su padre y el joven perdió la paciencia por lo que una y otra vez le preguntaba a su papá. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede es que a veces perdemos el amor por nuestros padres. Perdemos la paciencia que le deberíamos de tener a ellos. El entender, el comprender las etapas que ellos están viviendo. El ser aceptativos con ellos. Y aprender a valorar cada una de las etapas de la vida de ellos. ¿Sabes por qué algunas veces no aprendemos a valorar las etapas de nuestros padres? Porque no hemos aprendido a valorar lo que ellos han hecho por nosotros. Yo sé de madres que han preferido dejar de comer porque sus hijos coman. Y también sé de hijos que un día, por más que su papá o su mamá lo dieron todo por ellos, esos hijos se volvieron hijos malcriados, hijos que se fueron del hogar, hijos que desvalorizaron a su madre, a su padre, a su hogar, a sus hermanos. Y quieren que les vaya bien en la vida, quieren tener una buena vida, quieren tener una vida tal vez con un buen futuro, un buen porvenir. Pero si no aprendemos a valorar y a honrar quién es nuestro papá y nuestra mamá, el día de mañana lo que vamos a tener es un rencor en nuestro corazón que no nos va a dejar avanzar como personas correctas en nuestra vida. Hijo, ven un momento. ¿Qué pasó, Pato? Mira, tomé unas fotos de este álbum con mi celular. Las quiero subir a mi perfil. ¿Cómo hago? Ah, ya, pa, eso es fácil. O sea, solo tienes que conectar tu celular a la compu. ¿Con qué le conecto? Con el cable, pues, pa. Y de ahí entras acá, mira. Oye, pero te estoy explicando. ¿Pero dónde pongo el cable? Acá en la computadora. Te estoy explicando, pero no me estás escuchando. Yo no sé ni siquiera para qué me pides ayuda. Esas son las fotos que quieres subir. Sí, mira. Esta fue cuando te enseñé a amarrarte los cordones. En esta no sabías cómo cepillarte los dientes y te tragabas la pasta. ¿Y esta, pa? Ese día fue muy gracioso. Fue cuando te enseñé a andar en bicicleta. ¿Recuerdas? Sí recuerdo, pa. Recuerdo que caíste un par de veces, pero con mucha paciencia yo te enseñé las veces que fueron necesarias para que cumplas con tu meta y verte sonreír. Buenos tiempos, ¿verdad? Muy buenos tiempos.
me ayuda a subir las otras. Gracias, hijo. Lo que nosotros queremos provocar a través de este programa y a través de esta enseñanza es llegar al corazón de muchos jóvenes y de muchas familias. Queremos que podamos entender el valor de la familia como tal, el valor de nosotros como padres y de los hijos como hijos. A veces muchos hijos no conocen la historia de su papá. Tal vez su papá fue abusado sexualmente desde que estaba niño. Tal vez su madre también recibió un abuso sexualmente y tal vez ellas o ellos no se comportan tan adecuadamente. Y muchos hijos dicen, es que ya no soporto a mi mamá, es que ya no soporto a mi papá, pero no aprenden a valorizarlos. Si tú me estás viendo y tu papá tal vez nunca te ha dicho, hijo, te amo, yo te reto a que en este día tú vayas y abraces a tu papá y le digas, papá, yo te amo. Si tú me dices, mi mamá nunca me ha dicho que me ama, yo te reto hoy a que tú vayas y abraces a tu madre y tú le puedas decir, madre, yo te amo, perdóname por todo lo que he hecho mal, quiero ser alguien diferente para ti. Porque si bien es cierto, muchas veces en los hogares hay consecuencias de problemas y hay veces nuestros padres cargan cargas, valga la redundancia, que van muy arraigados a su corazón de un pasado tal vez que los marcó y tienen heridas que no han abierto con nadie, no han ido tal vez a una terapia psicológica, no han abierto su corazón con alguien en el tema espiritual que les hable, que les ayude a sanar, que les ayude a identificar esas heridas para que puedan ser sanas. Entonces, cuando esto sucede, hay veces nosotros como hijos no comprendemos por qué nuestra madre tal vez fue una alcohólica o nuestro papá fue un alcohólico. No nos damos cuenta que detrás de todo eso tal vez hay un padre, un papá que fue abusado sexualmente, que tal vez hay un papá que sufrió mucho por la pérdida de sus padres o de su mamá o su papá. Tal vez haya una mamá que haya pasado situaciones muy difíciles que marcaron su vida. Y esta es la intencionalidad de nosotros, que a través de este programa podamos reaccionar, donde sea que nos estés viendo, podamos captar verdaderamente tu atención. Y no solamente eso, a más de captar tu atención, que podamos volver en sí y reaccionar. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros como hijos no valoramos correctamente a nuestros padres? Porque somos inmaduros. Nos gusta una y otra vez juzgar a nuestra madre de lo que hizo mal. Nos gusta una y otra vez señalar a nuestro padre de lo que hizo mal. Y yo no estoy aplaudiendo los errores que puedan cometer nuestros padres, pero yo sí puedo decirte a ti como hijo o hija que puedes convertirte en una persona diferente y honrar a tus padres. Tal vez tú me digas, Andrés, mi papá no está allá conmigo, me abandonó. O tal vez tú me digas, Andrés, mi mamá ya murió hace mucho tiempo. Y es verdad y respeto eso. Ese es un dolor o un luto que debemos de llevar muy adentro de nuestro corazón. Honrarlos con nuestros pensamientos. Saber qué era lo mejor o qué era lo que quería mejor nuestros padres para con nosotros. Pero sí tenemos que aprender a valorar y a entender que debemos de ser hijos diferentes, porque tú no sabes cuánto ha hecho tu padre o tu mamá por ti. Desde ir a buscar un trabajo donde fue rechazado, desde una madre que no durmió toda la noche por pensar en ti, pensar en qué le iba a dar de comer a sus hijos porque un día un papá se fue. Cosas que hay veces no sabemos que han hecho nuestros padres por nosotros. Pero si hoy hay vida y hay esperanza, tenemos que aprender a valorarlos a ellos mientras los tengamos con nosotros. Y si no están contigo, pues busca a alguien a quien honrar y a quien valorar, porque te aseguro que sí te vas a encontrar a una persona que sea un consejero como un papá para ti, a una persona que sea una consejera y una madre para ti. Veamos el siguiente video y la forma que este padre, que este papá
quiso representar a su hijo en la escuela, quiso incluso cuidar de que su hijo no se avergonzara de él, y quiso incluso motivar a los demás niños a creer que la familia es un equipo. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. La historia que vamos a ver a continuación es una historia que todos conocemos. Es una gran historia contada por un gran maestro. Y es la historia de un hijo que tomó la decisión un día de irse de casa. Es la historia de un hijo que tomó la decisión de irse de casa, de decirle a su papá: yo quiero que me des la herencia, porque yo quiero ir a disfrutarlo todo. Y ese mismo error, ese error se comete, ¿saben por qué? Porque muchas veces somos hijos inmaduros, hijos que no aprendemos a valorizar todo lo que hacen nuestros padres por nosotros. Cuando eso sucede y somos hijos inmaduros, tendemos a cometer errores garrafales que marcan nuestra juventud. Nos metemos con personas equivocadas y tendemos a echarle la culpa muchas veces a nuestros padres.
vamos a ver la historia del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, a quienes amaba mucho. Los había criado en el temor del Señor. Cada mañana, este padre se deleitaba en el estudio de las Escrituras. Y un día, tuvo la visita de su hijo menor. Esta visita no era usual. Había algo en el ambiente que amenazaba su corazón. Este hijo menor se había cansado de la sujeción a que estaba sometido en la casa de su padre. Le parecía que se le restringía su libertad. Interpretaba mal el amor y cuidado que le prodigaba su padre y decidió seguir los dictados de su propia inclinación. ¿Cómo entender los deseos de un hijo que no estima el amor de su padre? El joven no reconoce ninguna obligación hacia su padre, ni expresa gratitud. No obstante, reclama el privilegio de un hijo en la participación de los bienes de su padre. Desea recibir ahora la herencia que le correspondería a la muerte de su padre. Está empeñado en gozar del presente y no se preocupa de lo futuro. El hijo pródigo no respetaba a su padre, ni buscaba agradarle, sino que deseaba hacer su propia voluntad y seguir los dictados de sus propias inclinaciones. Estaba cansado de los consejos de su padre, quien lo amaba y buscaba asegurarle su felicidad. Malinterpretaba la tierna simpatía y el amor de su padre, y cuanto más paciente y bondadoso y benevolente era el padre, más insolente era el hijo. Pensaba que su libertad estaba restringida porque su idea de libertad era más bien libertinaje. Finalmente decidió independizarse de toda autoridad y dejar de vivir bajo las restricciones de la casa de su padre. ¿Cómo comprender y aceptar la voluntad de aquellos a quienes amamos, sabiendo que están en lo incorrecto? Esa mañana, el padre no hubiera querido despertar. Juntó la parte de la herencia que le correspondía a su hijo menor. Y en el dolor de un corazón herido, le dijo adiós. Lo abrazó y no le quería dejar ir. No hubo muchas palabras, solo llanto. ¿Cómo calmar el dolor que llena de pesadumbre el corazón de un padre? Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor, exclamaba el padre. Después que el egoísta hubo recibido el tesoro del cual era tan indigno,
Se alejó como si hasta quisiera olvidarse de que tenía padre. Pronto, gastó toda su fortuna, viviendo perdidamente. Después de haber gastado en sus complacencias pecaminosas todo lo que su padre le había dado, se produjo una hambre en el país y se sintió amenazado por la necesidad. Entonces comenzó a lamentarse por su conducta pecaminosa y sus placeres extravagantes. Se vio obligado a descender de su vida de satisfacciones pecaminosas al oficio degradante de un cuidador de puercos. Después de haber caído hasta el fondo, pensó en la amabilidad y bondad paternas. Entonces sintió la necesidad de un padre. Por su propia culpa se encontraba sin amigos y sufriendo privaciones. Su desobediencia y pecado habían dado como consecuencia que se encontrara ahora separado de su progenitor. Pensó en los privilegios y bondades que los jornaleros de éste gozaban libremente, mientras él, que se había alejado de la casa de su padre, perecía de hambre. Humillado por la adversidad, decidió volver a él y confesar humildemente su falta. Era un pordiosero que carecía de ropas confortables o aún decentes. Estaba arruinado por causa de las privaciones y enflaquecido por el hambre. Quien lo envió al trabajo más servil que se podía pedir: alimentar a los cerdos. Para un judío, este era el peor trabajo posible. ¿Dónde quedó su gozo bullicioso? Habiendo silenciado su conciencia y adormecido sus sensibilidades, se había sentido feliz en sus orgías. Ahora, con su dinero malgastado, con su orgullo humillado, con su naturaleza moral anulada y sus más finos sentimientos casi muertos, con su voluntad débil y malograda, se sentía el más miserable de los mortales. Entonces, sufriendo el hambre agudo que no puede satisfacerse, se acuerda que su padre tiene pan en abundancia y decide volver a él. Se dice a sí mismo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y una mañana, mientras el padre caminaba por su hacienda solitario y pensando en su hijo, recordaba cómo de pequeño le había enseñado tantas cosas y ahora parecía que todo lo que le había enseñado había sido en vano. Pero él nunca dejó de orar. Él nunca dejó de suplicar que su hijo regresara. Y esa mañana, escuchó los gritos: Padre, Padre, Padre. Y el padre volteó a ver. Sus ojos no creían lo que estaba viendo. Y corrió con ansias a abrazar a su hijo.
que el hijo que le había perdido había vuelto. Lo abrazó, lo besó y lloraron juntos. Y en su regazo, el hijo pródigo sollozó y le dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no había de permitir que ningún ojo despreciativo se burlara de la miseria y los harapos de su hijo. Saca de sus propios hombros el amplio rico y manto y cubre a su hijo. Y lo lleva a la casa. No le da la oportunidad de pedir el lugar de un siervo. Él es un hijo que será honrado con lo mejor de lo que dispone la casa y a quien los siervos y siervas habrán de respetar y servir. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás a tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». ¿Acaso no es la recepción del hijo pródigo una representación de la forma en la que el Señor recibe al pecador arrepentido? En la cruz del Calvario, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Hay una historia de alguien que tiene que ver con todos nosotros. Esa historia es de Jesús. Cuenta la historia, cuenta la palabra de Dios, que cuando Jesucristo estaba en la cruz, colgado, dice que al pie de la cruz estaba María, su madre. Y después dicen otras personas que estaban al lado de Jesús cuando él estaba en la cruz. Pero lo que yo quiero recalcar es quién estaba al pie de la cruz. Era su madre, era su mamá. Y justamente yo quiero recalcar esto para finalizar, porque la necesidad de nosotros aprender a valorar a nuestros padres, nos damos cuenta de cómo ellos siempre van a estar al pie de nuestros problemas, al pie de nuestras situaciones difíciles, al pie de cosas que pasamos día con día. Y si los tenemos a ellos y aprendemos a valorar su vida en nosotros, nos daremos cuenta lo importante que son ellos para nuestra vida. Porque siempre al pie de nuestros problemas va a existir una madre que va a estar al pie de la cruz cuando estaba Jesús colgado. Un papá que va a estar al pie de nuestros problemas cuando necesitemos apoyo. Siempre tendremos donde llorar y desahogarnos, y ese necesitamos que sea al lado de nuestros padres.
El que honra al papá y a la mamá va a tener muchos beneficios en esta vida. Y si tú me dices, Andrés, mi papá no está o mi mamá no está, ¿sabes quién se quiere convertir en tu padre y en tu guía en esta vida? Jesucristo. Jesucristo puede convertirse en quien te ayude a seguir adelante. Jesucristo puede convertirse en quien te ayude a levantarse en medio de los problemas y las dificultades de la vida. Jesucristo puede sacarte de la depresión más profunda, puede quitarte la ansiedad más fuerte y puede darte la identidad que necesitas para seguir en una vida que muchas veces para algunas personas no tiene sentido. Pero cuando tenemos a Dios en nuestra vida, la vida recobra el sentido por el cual vive. Que Dios te bendiga.